Bienvenidos, distinguidos postulantes, al curso prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, Universidad Mayor de San Andrés. Admisión académica 2024. Mi nombre es Leslie Jenny Castro Rojas y acompañaremos en el proceso del despliegue de la materia de Educación para el Desarrollo Sostenible. El día de hoy nos encontramos desarrollando la sesión número 2, para lo cual es menester realizar un repaso de la sesión número 1. En la sesión número 1 nos aproximamos en el contexto y la explicación conceptual respecto a lo que es el paradigma de la educación para el desarrollo sostenible. Es decir, que entendemos por lo que va a ser educación del desarrollo sostenible, así como sus prioridades en lo que implica su agenda, así como sus características de los elementos que lo constituyen, en qué contextos educativos se desenvuelven, así como también los pilares y el soporte, dando lugar formalmente a la sesión número 2, Educación para el Desarrollo Sostenible. En esta ocasión, distinguidos, como tenemos en planilla, vamos a abordar el siguiente contenido. Abordaremos el acápite de Educación para el Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental. Vamos a abordar qué relación tiene, si tiene una relación estrecha o tiene una relación eh, indiferente sobre lo que es desarrollo sostenible y educación ambiental. Asimismo, abordaremos lo que es el diseño de la educación para el desarrollo sostenible, así como la estrategia de la UNESCO para la segunda mitad del Decenio de Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible de 2010 a 2015. Por ende, damos inicio formalmente con la siguiente planilla a la sesión número 2. Educación para el Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental. Muchos pueden pensar que educación para el desarrollo sostenible y educación ambiental es lo mismo y que no existe ninguna diferencia. En este acápite podremos evidenciar que sí tienen una estrecha relación, pero es menester desarrollar los elementos que van a ir constituyendo esta relación. Distinguidos postulantes, aunque puede considerarse que la educación del desarrollo sostenible tiene conexión con múltiples modalidades de enseñanza relativas al desarrollo sostenible, lo que destaca es su vincular y particular vinculación con lo que es la educación ambiental. Esto no es sorprendente, distinguidos, puesto que la educación ambiental se encuentra durante muchos años firmemente sentada en muchos países, es decir, aceptada como un paradigma de estudio que se va desenvolviendo a través de la praxis en muchos países, especialmente en el sistema de educación formal. Recordemos, en la sesión 1 decíamos que la educación formal implica claramente un escalafón de jerarquías para ir adquiriendo mayores grados de conocimientos. Entonces nos dice que la educación del desarrollo sostenible se encuentra vinculada con lo que es la educación ambiental que está firmemente sentada en muchos países que ya han dado el reconocimiento a este paradigma, especialmente en los sistemas de educación formal. ¿Sí? Claramente, distinguidos postulantes, la coexistencia con lo que es el desarrollo sostenible, así como la educación ambiental, ha llegado a ser de forma simultánea. Sin embargo, esta relación llega a generar ciertas controversias en el momento de su vinculación o exhortación al respecto. Y es por ello que es necesario entender cuándo surgen tanto la educación para el desarrollo sostenible, así como también la educación ambiental. Muchos pueden decir que vinieron de forma conjunta ambos. Sin embargo, a través del Manual del Desarrollo Sostenible, vamos a dilucidar algunas dudas al respecto. Vamos a entender, de acuerdo al hilo histórico internacional, los documentos fundacionales que van a dar lugar al nacimiento de lo que va a ser educación del desarrollo sostenible y educación ambiental. Por ello, permítanme
explicar la siguiente planilla. Lo que tenemos en pantallas, distinguidos, es lo que representa el antecedente de lo que va a ser los documentos fundacionales de educación, del desarrollo sostenible y educación ambiental. Lo que tenemos en pantalla es la imagen de uno de los organismos más importantes del sistema internacional. Para los futuros politólogos que se vayan a especializar en relaciones internacionales y diplomacia, distinguidos, lo que ven en pantalla es la representación de un orden internacional que se da después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los datos históricos que nos muestran el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial versan entre 1939 a 1945. El proceso de la Segunda Guerra Mundial ha sido realmente controversial, tanto en causas como consecuencias para la humanidad, y ni qué decir para el sistema internacional, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial ha demostrado que el sistema internacional se encuentra en un péndulo, debido a que puede llegar a ser anárquico por la disputa de territorios e intereses políticos, económicos y sociales, donde los países pueden llegar a confrontarse, no simplemente generando tensiones, sino que también esas tensiones van a generar escala de conflictos al punto de generar guerras. Guerras que a largo plazo nos van a generar involución y poco desarrollo y por ende progreso. Entonces, distinguidos postulantes, lo que ven en pantalla va a representar el orden que se da en el sistema internacional post Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Después de 1939 a 1945, la humanidad ya estaba cansada de vivir tantos traumas y controversias donde no se podía resguardar ni mucho menos garantizar su bienestar de supervivencia, ni mucho menos de desarrollo o progreso que iban a vincularse a futuro. Entonces, la humanidad, al estar en constante vulneración e incertidumbre, decide establecer un gran orden para poder evitar la guerra, ¿sí? Y garantizar la paz y la seguridad. Y ese orden que va a representar es lo que ven en pantalla. Es el icono y el símbolo más importante para poder resguardar la paz, que es el símbolo de Naciones Unidas, también conocido como la Organización de Naciones Unidas, con la sigla ONU, ¿sí? Este organismo internacional llega a tener emergencia en el sistema internacional el 24 de octubre de 1945, cuando claramente los países ya habían logrado entender que la guerra lo único que va a generar es traumas y controversias que van a claramente a desmejorar y el progreso. Entonces deciden realizar un pacto donde se garantice y se cedan ciertos grados de soberanía para garantizar lo que va a ser la paz y la seguridad en el mundo. Y esa paz y seguridad lo va a tener la tutela el organismo internacional denominado Naciones Unidas. Al poner en testera de existencia, es decir, su motivo de existencia va a ser garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Y es por ello que va creando, distinguidos postulantes, diversos organismos dentro de lo que va a ser este organismo internacional, porque garantizar la paz y la seguridad es un rol realmente desafiante, ¿no? Eh, Conservar la paz en el sistema internacional va a ser desafiante, porque comprendamos, distinguidos, que no todos pensamos de igual forma, no todos sentimos de igual forma. Entonces nuestras percepciones tienden no simplemente a ser diferentes, sino también llegan a tensionarse. Entonces, en ese sentido, la paz es necesaria que una entidad lo resguarde y esa entidad va a ser Naciones Unidas. ¿Sí? Donde lo va a conformar el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y varias otras estructuras orgánicas que den funcionamiento a esta institución. Pero en materia que nos corresponde analizar, distinguidos,
el organismo que nos interesa estudiar se va a denominar UNESCO. UNESCO va a ser un organismo muy importante de Naciones Unidas, que se va a focalizar en analizar, estudiar, implementar y proponer todo lo que implica respecto a la educación, la ciencia y el patrimonio. ¿Sí? La UNESCO va a ser esa entidad que establezca el ejercicio, la tuición y la potestad respecto a lo que va a ser educación, ciencia y patrimonio. Y por tener la tuición de la ciencia y la educación y lo que es el patrimonio, nos interesa el gran aporte que realiza a través de ese organismo Naciones Unidas, que se va a poder visualizar con mejor ahínco como parte fundamental para comprender los documentos fundacionales de diferenciar cuando surge la educación ambiental y cuando surge la educación del desarrollo sostenible. Por lo cual, dando ese antecedente, recién podemos abarcar lo que es el estudio como tal de lo que es la diferenciación de educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible. ¿Sí? Distinguidos, tenemos que tener primero en cuenta de que las raíces de la educación del desarrollo sostenible se hallan indudablemente en la educación ambiental. ¿Sí? Los documentos fundacionales son dos. Lo que tenemos en pantalla son los que se puede mostrar con mayor ahínco la representatividad de estos dos documentos. El primer documento es el tratado, o también mejor conocido como la Declaración de Tbilisi, y el programa 21 del capítulo 36 de la UNESCO. Distinguidos, ambos documentos tienen origen en el organismo de Naciones Unidas denominada UNESCO, como decíamos anteriormente. UNESCO es la entidad parte de Naciones Unidas que se encarga de estudiar la educación, la ciencia y también el patrimonio. Ojo, por favor, acá quiero esclarecer. No simplemente se va a encargar de estudiar como parte de un estudio, una ciencia, una disciplina, no, sino que se va a encargar de aglutinar todos los aportes intelectuales a nivel nacional, regional e internacional para tener un respaldo para el accionar internacional. ¿Sí? Entonces, UNESCO se va a enfocar en educación, ciencia y patrimonio. En ese sentido, abordando el tema de educación, sí tiene tuición para poder explicar la diferencia entre educación ambiental y educación de desarrollo sostenible. Teniendo ya claro el contexto del origen de estos documentos, podemos dar la diferenciación precisa de ambos. ¿Sí? Entonces, señores, la educación ambiental específicamente va a surgir en la Declaración de Tbilisi. ¿Sí? Señores, la primera conferencia intergubernamental sobre educación ambiental se celebró en Tbilisi. Tbilisi es una extensión geográfica perteneciente a Georgia. Georgia, que pertenecía a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que actualmente conocemos como Rusia, pero en ese momento se conocía como la ex URSS, ¿sí? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se da este documento distinguidos del 14 al 26 de octubre, específicamente de 1977. ¿Sí? En realidad es una conferencia que va a surgir en Tbilisi, en lo que es el territorio de la URSS. ¿Sí? Esta conferencia, distinguidos, es organizada por UNESCO. Repito una vez más, UNESCO tenía la tuición correspondiente para poder abordar estos tópicos. ¿Sí? Es organizada por UNESCO, pero también tiene colaboración con otro programa de Naciones Unidas denominado Medio Ambiente. ¿Sí? Tras una amable invitación, estimados, el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue
como una prolongación de la Conferencia de Naciones Unidas, establecer el tópico a tratar, ¿sí? Fue un punto muy culminante esta conferencia, estimados, porque en la primera fase de esta conferencia, la primera fase va a desarrollar un programa internacional por primera vez de lo que va a ser educación ambiental, ¿sí? Es por primera vez abordado un programa internacional donde todos los países componentes de Naciones Unidas, que en ese momento oscilaban entre 51 miembros para adelante, tenían el compromiso de establecer un programa internacional de educación ambiental, ¿sí? Donde claramente constituyó el punto de partida más importante para poder conocer hoy en día lo que va a ser educación del desarrollo sostenible, ¿sí? Distinguidos postulantes, este documento es muy importante de analizar porque va a representar un antes y un después respecto al paradigma de la educación ambiental, lo que hoy vamos a conocer como posteriormente con su vinculación con educación del desarrollo sostenible, ¿sí? Poniendo a prueba el siguiente estamento respecto a este documento. El documento de la Declaración de Belice indica que en los últimos decenios distinguidos, el hombre, utilizando el poder de transformar el medio ambiente, ha modificado aceleradamente el equilibrio de la naturaleza. Como resultado de ello, las especies vivas quedan a menudo expuestas a peligros que pueden ser irreversibles. La Declaración Ambiental muestra en el año 1977 que el accionar del hombre ha tenido excedentes, que no simplemente ha generado malestar a otro ser vivo, sino que también está poniendo en riesgo su misma supervivencia. Entonces, este documento de declaración Belice está poniendo como contexto la situación del hombre. Proclama, distinguidos, que es necesario impartirse lo que va a ser la educación ambiental, ¿sí? Que debe impartirse a personas de todas las edades, de todos los niveles y en el marco de la educación formal y no formal. Los medios de comunicación social tienen la gran responsabilidad de poner los recursos al servicio de una misión educativa porque ellos entienden de que hablar de educación ambiental no solamente va a implicar el estudio en escuelas a nivel primario o secundaria, no, o incluso solamente universidades, sino que debe ser una información constante donde los medios de comunicación tengan un rol preponderante para cumplir la misión educativa de informar a las personas sobre las competencias, sobre el accionar que implica la educación ambiental. Esta declaración, por lo que vamos desarrollando, van a evidenciar que es muy innovadora y vanguardista para su tiempo, ¿sí? Los especialistas en cuestiones del medio ambiente, así como eh, aquellos, aquellas acciones y decisiones, pueden repercutir de manera perceptible en el medio ambiente, indica este documento. Y asimismo, distinguidos, al recibir el curso de formación en educación ambiental, estipula esta declaración que es responsabilidad para el hombre y para sus congéneres, ¿sí? Es por eso que una vez más la educación ambiental nos indica de que debe ser constituida de forma general, integral, reaccionando distinguidos a los cambios que producen en un mundo de rápida evolución. Si bien va a tener una concepción integral sobre lo que va a ser la educación ambiental, también tiene que estar a la vanguardia de los cambios de la evolución que surjan en el contexto del sistema internacional. Y es por ello que esta declaración por primera vez nos da como un manual de cómo debe ser la educación ambiental y nos empieza a desarrollar
a indicar que la educación debería ser preparar al individuo mediante la comprensión de los principales problemas que lo atañen en el mundo contemporáneo. Sí, como por ejemplo la contaminación, lo que van a ser no simplemente la contaminación de ambiente, sino que también la desertificación de la tierra y todo lo que implique respecto a las causas que llegan a traer las consecuencias de lo que es el medio ambiente. Entonces, esta declaración, distinguidos, nos empieza a decir que la educación debe preparar al individuo para comprender primero que existen los problemas ya del medio ambiente, pero asimismo distinguidos que proporcionen conocimientos técnicos y cualidades para desempeñar una función productiva en miras de mejorar la vida y proteger el medio ambiente, presentando una debida atención a los valores éticos. ¿Sí? Porque ya no simplemente el ser humano está solamente con un enfoque antropocéntrico en el sentido donde solamente el centro del sistema es el mismo hombre, sino que existe una perspectiva que ha ido reemplazando y sustituyendo el antropocentrismo con lo que es el biocentrismo, donde el ser humano, el ser humano comparte la vida con otros seres vivos y por ende ya no solamente se puede focalizar en él, sino que también tiene que existir la percepción del otro. Y es por eso que indican de que debe existir esa percepción a través de valores éticos. Esta declaración, una vez más, lo repito, va a ser totalmente visionaria acerca de los problemas que nos atañe en la contemporaneidad. Por ello, indica que al adoptar un enfoque global distinguidos, enraizado en una amplia base interdisciplinaria, la educación ambiental crea de nuevo una perspectiva general en la cual se reconoce, distinguidos, la existencia de una profunda interdependencia entre lo que va a ser el medio natural y el medio artificial. Es decir, que ya tienen conciencia sobre el contexto en el cual se desarrollan. Asimismo, esta educación ambiental va a contribuir a poner en manifiesto, distinguidos, la continuidad permanente que vincula los actos del presente con las consecuencias del futuro. Es decir, que no simplemente se va a focalizar en un cortoplacismo, donde simplemente vivo el presente, vivo el ahora, vivo el hoy, sino que también se pone en conciencia que todas las acciones que tengamos en el presente también van a tener repercusión en el futuro, no simplemente para mi persona, sino también para los congéneres, futuros hijos, futuros hermanos, futuros primos, futuros sobrinos, donde claramente no simplemente podemos tener una visión sesgada del presente, sino que también tenemos que empezar a cuidar el presente de las próximas generaciones. En ese sentido, una vez más, esta declaración nos va mostrando una perspectiva ya más integral sobre cómo comprender lo que va a ser educación ambiental. Asimismo, indican esta declaración que la educación ambiental ha de orientarse hacia la comunidad, ya no netamente hacia el individuo. Y claramente el individuo va a ser un proceso activo para resolver el problema del contexto, pero no lo va a hacer de forma individual, valga la redundancia, sino va a hacerlo de forma en comunidad para reforzar y edificar un mejor mañana, porque debe comprender que su propia naturaleza, si no se vincula con la responsabilidad de cuidar el ambiente, está en peligro. Asimismo, para alcanzar estos objetivos, indica esta declaración que la educación ambiental exige la realización de ciertas actividades que lo va a poner en renombre lo que va a ser esta declaración. ¿Sí? Primero, distinguidos, exige que exista un llamamiento a los Estados miembros. Recordemos, eh, la UNESCO es parte de Naciones Unidas y Naciones Unidas está compuesto por un pacto entre los países que decidieron ceder parte de su soberanía para garantizar su paz y seguridad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los miembros, al firmar lo que va a ser la Constitución de la Carta de San Francisco del 24 de octubre de 1945, también están
con la responsabilidad y el compromiso de adquirir responsabilidad con los documentos de la UNESCO, ¿sí? Va a ser como un efecto eh, correspondiente al pertenecer a Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, no simplemente esta declaración nos va a decir qué va a entender por educación ambiental o en qué se va a desarrollar, sino indica que también debe existir actividades puntuales para poder establecer y plasmar de la teoría de la educación ambiental en la práctica. Y establece lo siguiente, indica que debe existir un llamamiento a los Estados miembros, ¿sí? Para que incluyan en sus políticas de educación medidas encaminadas a incorporar un contenido, unas direcciones y unas actividades ambientales a sus sistemas, basándose en objetivos y características ya mencionadas. Es decir, que primero la declaración nos va a dar un contexto de cómo comprender la educación ambiental, pero también va a dar sugerencias a los Estados miembros de la ONU para que construyan políticas educativas acertadas a la dirección de cuidar lo que es el medio ambiente. Asimismo, invita a las autoridades expertas en el área de la educación a intensificar la labor de la reflexión, ¿sí? De la investigación e innovación con respecto a la educación ambiental, ¿sí? Una vez más, esta declaración indica de que no basta con solamente el Estado actúe, sino que también las personas que están en constante contacto directo con lo que es la población tiene que dar una labor e incentivo de reflexión de el problema como las soluciones ambientales. Asimismo, esta declaración invita a colaborar en esfera, especialmente mediante el intercambio de experiencias a nivel nacional, regional como internacional, a través de la investigación, la documentación y los materiales que vayan poniendo al servicio de la formación del personal que se vaya a especializar y estudiar en educación ambiental. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el mundo está compuesto por diversos países, diversos estados, donde cada uno, de acuerdo a la medida de su desarrollo, va a ir implementando la educación ambiental. Entonces, no va a ser un desarrollo igualitario. Va a existir países que tengan mayor avance, otros menor avance. Entonces, podemos complementarnos. Eso es lo que nos dice en realidad esta declaración. Nos dice, mire, puede que en un estado exista mayor desarrollo con otras experiencias efectivas, entonces podemos generar retroalimentación de esas experiencias y así también ir uniformemente evolucionando y aplicando la educación ambiental, ¿no? También nos dice otra forma de poder establecer ya la educación ambiental va a ser que la comunidad internacional ayude generosamente a fortalecer la colaboración de la esfera en la actividad que simboliza la necesidad de la solidaridad de todos los integrantes para poder aplicar la educación ambiental. ¿Sí? En sí, distinguidos, la declaración de Belice, que se realiza en 1977, va a abordar específicamente los 4 puntos. Es decir, cómo la educación va a hacer frente al problema del medio ambiente. Asimismo, las finalidades y características de la educación ambiental. La incorporación de la educación ambiental en los sistemas de educación, estrategias y modalidades, así como también cómo juega el rol de la cooperación internacional en materia de educación ambiental, dando lugar distinguidos a la educación ambiental como parte del paradigma que no solamente analice al ser humano, sino también su vinculación del ser humano con su medio, dando lugar al documento fundacional de la Declaración de Tbilisi de lo que ha sido y de lo que es la educación ambiental. Sin embargo, distinguidos, no basta comprender solamente esta declaración, porque si bien da lugar a la educación ambiental, aún falta desarrollar lo que va a ser la educación de desarrollo sostenible. Sin embargo, es menester analizarlo porque va a ser el antecedente para comprender lo que es educación del desarrollo sostenible. ¿Sí? Ahora, ahora podemos ver con mayor soltura
lo que va a ser educación del desarrollo sostenible. ¿Cuándo surge la educación para el desarrollo sostenible? Surge específicamente en un programa posterior a lo que va a ser la Declaración de Belice, donde también la UNESCO tiene otra tuición para poder establecer este programa. Este programa, distinguidos, se denomina Programa 21, capítulo 36, que en realidad va a abordar el fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia. Repito, este documento va a abordar el fomento a la educación, a la capacitación y a la conciencia. Es decir, que va a dar información técnica acerca de cómo se van a desarrollar contenido, pedagogía, pero también capacitación, es decir, para adquirir habilidades y competencias sobre esa información y para así tomar conciencia, que quiere decir reflexión sobre nuestro futuro, pensar, accionar, ¿no? Entonces va concatenado. ¿Qué nos dice este programa 21, capítulo 36? Nos dice lo siguiente. Nos dice, la educación, el aumento de la conciencia del público y la capacitación están vinculados prácticamente en todas las áreas del programa 21 y aún más de cerca con las que se refieren en la satisfacción de las necesidades básicas, la creación de estructuras necesarias, los datos y la información, la ciencia y la función que corresponden a los grupos principales. Las áreas descritas en este capítulo, distinguidos postulantes, son tres específicamente. Primero, la reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia del público y el fomento de la capacitación. ¿Qué nos quiere decir? El primer punto. Nos quiere decir en el programa 21, capítulo 36, que reorientar a la educación es algo imprescindible para poder abordar la educación para el desarrollo sostenible. Es decir, que se debe reconocer que la educación ya debe tomar conciencia sobre esta situación. No podemos obviar la situación. Es decir, si hemos ido avanzando en la academia y hemos visto puntos y paradigmas exclusivamente antropocéntricos, ahora debemos tener conciencia de que no necesariamente tienen que ser antropocéntricos, sino que ya deben incluir otras variables para estudiarlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, distinguidos postulantes, esta educación debe dar importancia crítica y promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de la población para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. Si bien la educación básica sirve de fundamento para la educación en materia de medio ambiente, no simplemente basta con quedarse en primaria, sino que debe ser concatenado. Y debe ser concatenado para realmente resolver problemas de trasfondo como es el desarrollo sostenible, en el sentido de poder realmente generar un cambio correspondiente. En lo que es la reorientación de la educación, es igualmente fundamental adquirir lo que van a ser valores, conciencia, actitudes distinguidos y comportamientos para que se adopten mejor la toma de decisiones, ¿sí? Ya acá está empezando a ser más prolijo el contenido. Si bien la declaración de Belice nos dice acerca de la aproximación de educación ambiental, ya el programa 21 nos empieza a explicar con mayor detalle acerca del despliegue efectivo que se debe dar en la educación para que realmente exista una reorientación. Y indica, ¿no? Debe tener valores y debe estar enfocado claramente a actitudes, para que no simplemente se piense, sino también se discurse y también se accione de forma coherente y congruente, ¿sí? El objetivo para reorientar la educación distinguidos va a ser apoyar las conferencias mundiales de la educación para todos, para satisfacer
las necesidades básicas de aprendizaje, porque también desarrollo sostenible es satisfacer parte de las necesidades básicas de algo que no se conocía y estaba en proceso de descubrimiento y ahora se tiene que dar a conocer de forma integral a la población de forma integral. Asimismo, otro objetivo va a ser crear conciencia, como ya lo habíamos repetido, y también procurar el acceso correspondiente de información. Distinguidos, eso es parte de lo que implica la reorientación de la educación. Sin embargo, otro mecanismo que establece el programa 21 del capítulo 36 es el aumento de la conciencia del público. Si bien la estructura educativa es fundamental, no basta y tiene que ser concatenada. Y es por ello que este programa Distinguidos establece que para las bases de la acción, también las personas que se encuentran en poder de decisión deben tomar conciencia. Deben tomar conciencia de que no solamente educar a una población joven, emergente es suficiente, sino que también aquellos que ya se encuentran en edad adulta, donde existe el ejercicio como tal de autoridad, el ejercicio de poder en decisión, también tienen que aplicarlo, porque el objetivo es aumentar la conciencia en general del público, para así que sea indispensable una campaña mundial respecto a lo que va a ser la educación en desarrollo sostenible. ¿Sí? ¿Para qué? Para que indiquemos claramente que este problema no atañe solamente a un país, a una región, sino que también atañe a todo el mundo. Y por ende, todo el mundo tiene que ser consciente respecto a la solución a tomar. Porque si no lo hago o soy indiferente a ello, claramente la repercusión va a ser letal. ¿Sí? Es por eso que este programa también indica de que aparte de reorientar la educación, debe tomar conciencia todo el público, poniendo todas las esferas, ámbito privado, público, donde se trabaje realmente de forma prolija y acertada para hacer frente a los problemas venideros respecto a lo que va a ser em, los problemas del medio ambiente como tal. Asimismo, este programa Distinguidos va a establecer las bases para la capacitación. Las bases para la capacitación claramente va a ser uno de los instrumentos más importantes distinguidos, más importantes para desarrollar los recursos humanos y facilitar hacia un mundo más sostenible. La capacitación distinguidos indica este programa que debe apuntar a impartir conocimientos que ayuden a conseguir empleo y a participar en actividades relativas al medio ambiente y al desarrollo. ¿Sí? Al mismo tiempo, indica que los programas de capacitación referido a la educación del desarrollo sostenible deben fomentar una mayor conciencia sobre asuntos relativos al medio ambiente y el desarrollo en un proceso real de aprendizaje dual, ¿sí? Dual, donde se presentan objetivos como establecer y reforzar programas de formación ya existentes a nivel profesional, así como también promover lo que va a ser la fuerza de trabajo, en el sentido de que debe ser flexible y adaptable de acuerdo a los requerimientos de edades, así como del sistema que les rodea, y aumentar la capacidad nacional específicamente en lo que va a ser la enseñanza y la capacitación científica, donde claramente exista integración de estos tres elementos. En síntesis, distinguidos postulantes, los documentos fundacionales que van a dar lugar a la educación ambiental como la educación del desarrollo sostenible son los dos que tienen en planilla. La educación ambiental versa su documento fundacional de la Declaración de Belice. Belice que por primera vez va a estudiar el paradigma de educación ambiental, estableciendo las características, los elementos que lo constituyen, así como también los elementos de actividades que van a coadyuvar a constituir con mayor ahínco la educación ambiental, es decir, los roles que deben adquirir los Estados miembros, así como los componentes. Sin embargo, no solamente es este documento, sino que también existe otro documento que va a dar lugar ya no así a la educación ambiental, sino que también va a reforzar a lo que va a ser la educación del desarrollo sostenible. La educación de desarrollo sostenible, a través del programa 21 del capítulo 36, va a abordar tres esferas específicas: la reorientación
de la educación, la conciencia del público y la capacitación, donde va a abordar estos tres elementos para realmente constituir lo que va a ser la educación del desarrollo sostenible. En ese sentido, distinguidos, con esta planilla nos damos cuenta de que si bien tienen una estrecha relación, no necesariamente tienen que ser empleado el término de forma instintiva y sin diferenciar, porque primero vierte lo que es la educación ambiental como paradigma de entender lo que pasa en el medio y posteriormente la educación de desarrollo sostenible como paradigma que estudia no solamente el medio, sino también el factor económico como el bienestar del individuo. Entonces, vamos evidenciando de que si bien ha sido un gran aporte a la educación ambiental, posteriormente se va a constituir con mejores elementos explicativos la educación de desarrollo sostenible.